Nuestro abuelo, nuestro padre tenían la particularidad de ser personas muy abiertas en el sentido de que daban participación a sus hijos y obviamente uno va analizando a la persona, en este caso puede ser nuestros hijos o nuestro abuelo con nuestro padre, la capacidad que tiene cada uno de poder tomar decisiones. Hay que apoyarlo a los jóvenes cuando uno ve una decisión y bastante clara y cuando tienen sentido de la responsabilidad y alguna otra cosa que uno pueda ver en el momento, es importante apoyarlo. Bienvenidos al último episodio de la primera temporada del podcast de Agroenea. Este año decidimos comenzar con algo muy importante. Sabemos que el campo implica familia, sabemos que Agroenea implica familia. Entonces decidimos abordar este tema tan difícil a veces de concretar en cualquier tipo de esfera, familiar, empresarial, política, religiosa, que tiene que ver con la transición entre generaciones. Y hoy tengo el gusto de poder charlar con una tercera generación que se prepara para una cuarta transición de una empresa muy reconocida en el norte argentino y que tiene un componente extra porque también depende de una empresa muy reconocida a nivel mundial. Así que les doy la bienvenida al podcast a Alejandro y a Marcelo Sartor de David Sartor e Hijos, que es concesionario de John Deere. Así que esta charla se va a poner muy interesante. Cerramos el podcast a lo grande. Bueno, le doy la bienvenida a Jano y a Alejandro. Bueno, es la Cochelo, la costumbre de decirle por el sobrenombre. ¿Cómo se siente esto de la empresa familiar? Porque es lo primero que le pregunto a todos. ¿Cómo se siente estar dentro de la empresa familiar? ¿Cómo ha sido? Y lo voy a pedir por cada uno. ¿Cómo fue para cada uno la decisión de entrar o de seguir en la empresa familiar? ¿Hubo decisión? Porque hubo épocas en las que no había decisión. Que me cuenten un poquito la historia de cómo se fue gestando David Sartor. Bueno, en el caso mío en particular, nos mostró y le gustó que lo acompañáramos. Creo que bueno, fue un poco producto de eso que nosotros también nos incorporamos en la empresa. Y en el caso mío en particular, bueno, yo ya cuando me incorporé, que soy ingeniero agrónomo, ya estaba mi hermano, Marcelo, trabajando en la empresa. No sé si decirte que no tuvimos mucha alternativa, o no tuve mucha alternativa. Desde un principio, ya estando en la facultad, saliendo del colegio, introduciéndome en la facultad, te diría que no pensé en otra alternativa que no sea la de la empresa familiar. Quizá un poco por lo que te digo, la forma en que nuestro padre nos hizo conocer la empresa en la cual él trabajaba y un poco tuvo la capacidad o la visión de hacérnoslo un poco más atractiva y interesante como para que nosotros nos vayamos desarrollando. Así que te diría que fue un poco esa la forma en que... Sin pensarlo casi prácticamente. Por eso te decía, no se cruzó por la mente, en mi caso, ir a trabajar en algún otro lugar, en otra empresa. Bueno, es similar. Pensar también que en esa época, estamos hablando del año principio de los 90, cuando yo me incorporé también a la empresa en el año 93, no había la cantidad de información que tienen hoy los jóvenes del mundo. Sí. Es decir, antes uno vivía en el pueblo, se iba a estudiar y volvía por ahí sin de alternativas tan grandes como hay hoy. Hoy los chicos ven las redes y se imaginan y quieren hacer un montón de cosas, quizá que antes no sé si, no es que no estaban, pero no era tan fácil conocer y pensar en eso. Entonces, como que también comparto, como dice Jano, nuestro padre y nuestra familia nos hizo gustar un poco las actividades que nuestro padre hacía y que la empresa hacía,
Entonces como que fue una cosa medio natural, poco quizá dirigida, pero bastante natural el desembocar en la empresa, ¿no? Así que es medio como que se tenía que dar. Nuestro abuelo era hijo de productores, de una familia numerosa, eh, con esa vida de campo de principios de siglo bastante dura, que a él mucho no le gustaba, entonces intentó hacer algo distinto, intentó de alguna manera ir por el lado de la educación, capacitarse y en la década del 30, 1938, fundó un almacén de ramos generales. O sea, se quiso dedicar al comercio distinto a lo que era en ese momento el campo. Bueno, tuvo 2 hijos. eh, en su juventud, nuestro papá y nuestra tía fueron toda la familia a vivir a Rosario. Siempre seguían teniendo todos los parientes acá en Charata, o sea que veraneaba, venían siempre a Charata. Y seguían con su negocio acá en Charata. Entonces, cuando mi papá terminó el secundario, en vez de dedicarse al estudio, es como que quiso volver a, a Charata, porque le tiraban los amigos, su novia en ese momento, que es nuestra actual mamá, y empezó a trabajar en el negocio. O sea, también se decantó de una forma natural que él se quiera dedicar al negocio familiar. A ver, me decían, su papá, el campo no le gustaba, al abuelo sí. ¿A ustedes qué les pasaba con el campo? Bueno, en el caso de sí, cómo se retoma el tema Sí. agropecuario, surge la posibilidad de que le ofrecen un campo a mi padre, ¿vale? Así que lo revisan en Santiago del Estero, la zona de Roversi, y decide comprarlo, muy a pesar de la opinión de mi abuelo, que le decía que era una zona muy desfavorable, que era una zona, que era una mala decisión. Él, un poco por el espíritu emprendedor, creemos, básicamente, decide compra un lote de 1.000 hectáreas aproximadamente, y es el primer lote que compra en el año 72. Y bueno, ahí es donde retoma la familia esa relación nuevamente con el campo. Y bueno, así él va incorporando otros lotes hasta que en la década del, como te decía Marcelo, principio de los 90, o yo en realidad me recibo en el año 95 de ingeniero agrónomo, y tomamos un poquito la posta del campo. Empezamos hasta ese momento era un campo básicamente ganadero, y empezamos a incursionar con la agricultura. Después viene lo de la siembra directa, y bueno, el campo se vuelve mixto y lo empezamos a explotar un poco con mayor, lo explotamos bastante, digamos. Y bueno, y vamos incorporando a través de la década del 90, del 2000, algunos otros lotes, y se vuelve una actividad muy importante para nosotros, ¿no? En paralelo a la actividad del comercio de la concesionaria de maquinaria, ¿no? De John Deere. Yo le quiero dar un contexto porque estuvimos charlando un poquito antes de grabar y me interesó mucho un dato que no es menor, porque si yo me pongo a pensar ahora, un chico de 18 años que le pregunten o le ofrezcan algo y le digan vas a emprender, piensa en YouTube, piensa en ser influencer, todos quieren ser influencer, pero la edad que tenía su papá cuando tomó esa decisión era justamente esa, o sea, ¿cómo fue, o sea, cómo lo ven ustedes ahora la lejanía de decir, bueno, el abuelo acompaña a tu papá, le dice, me hicieron esto, le dice tu papá, y tu papá toma la decisión. A pesar de el no te conviene arriesgarse. ¿Cómo ven esa acción ustedes hoy con el tiempo? Sí, evidentemente tenía las ideas claras, estaba determinado a hacer algo. Él cuando cumplió 18 años se volvió de Rosario, donde vivía la familia, para trabajar en el negocio familiar. Y tiempo después, esta decisión, que él ha tenido 20 y pico de años, menos de 30, cuando tomó la decisión de comprar ese campo, aún ante
la opinión desfavorable de su papá, de nuestro abuelo. La opinión del abuelo no era favorable y sin embargo él se la jugó y avanzó. Y si ustedes estuvieran en el lugar de su abuelo ahora, ¿cómo lo verían? Sacando que saben esa historia. Si viene el hijo de 18 años y le dice, mira, me ofrecieron este negocio, yo lo quiero hacer, ¿cómo se pondrían ustedes en el lugar de don David? Sí, bueno, Con el diario del lunes que hoy es una, tenemos todo esto, es ¿no? una situación que sí es como difícil, pero bueno, yo creo que teniendo una idea del orden de magnitud de esa decisión, hay que apoyarlo a los jóvenes cuando uno ve una decisión bastante clara y cuando tienen sentido de la responsabilidad y alguna otra cosa que uno pueda ver en el momento, es importante apoyarlos. Yo creo que hay que guiarlos en el arranque y bueno, yo tengo una anécdota también parecida, porque en el año 95, algo parecido de lo que sucedió con mi padre y mi abuelo, me sucede a mí con mi padre y vamos a revisar un campo y en el año 95 yo recién recibido, y bueno, y llegado el momento que se recorre el campo, se charla con la gente que tenía intenciones de venderlo, mi padre me pregunta, ¿qué hacemos? Y yo quedé bastante ahí confundido y decía, ¿cómo que yo? Y tenemos que decidir, ¿vos qué harías? Me dice. No, yo no sé, ¿vos qué harías? Le digo. No, no, tomamos la decisión que a vos te parezca, porque yo no lo necesito al campo. Este campo seguramente, si uno avanza y lo podemos comprar, lo vas a tener que venir a laburar vos. O sea que influye mucho tu decisión, vos qué querés hacer. Así que le dije que sí, que le bajaba un martillo, digamos, que avancemos. Y bueno, fue una manera de que uno, digamos, me comprometió también, me comprometía a desarrollar un poco lo que fue esa decisión, ¿no? Pero una anécdota parecida, digo, a la que tuvo primero ¿No? mi padre con mi abuelo. Todos tenemos que tomar decisiones en algún momento. Nuestro abuelo, nuestro padre tenían la particularidad de ser personas muy abiertas en el sentido de que daban participación a sus hijos y obviamente uno va analizando a la persona, en este caso puede ser nuestros hijos o nuestro abuelo con nuestro padre, la capacidad que tiene cada uno de poder tomar decisiones. Obviamente siempre está la posibilidad de cometer un error, pero eso es algo que nos va, que no estamos exentos en toda la vida, digamos. Uno siempre se enfrenta a situaciones que tiene que resolver y hay veces que toma buenas decisiones y otras que toma mal. El tema importante es el análisis que uno haga de la situación y cómo toma la decisión en consecuencia, ¿no? ¿Cómo llega John Deere a una familia Sartor? Porque esa es una historia interesante también. También quería comentarla, Chile, Y sí, que la tenés más. John Deere es una empresa que hoy tiene casi cerca de 190 años en el mundo. En el caso particular nuestro, como decía nuestro abuelo, arrancó con un almacén de ramos generales allá por el año 1938 y en la década del 40 empezó a vender productos John Deere que en ese momento los importaba la firma Agarcross. Eh, en el año 58 John Deere de Estados Unidos pone una fábrica, decide construir una fábrica en Argentina y a partir de ese momento nombra concesionarios oficiales, uno de ellos es David Sartor e Hijos. Así que la historia viene de hace, podríamos decir, unos 80 años prácticamente, del año 45 para acá. Y bueno, somos uno de los concesionarios John Deere más viejos de Argentina, desde el año 58 oficialmente, y bueno, estamos hoy nosotros transitando la tercera generación. ¿Cómo se hace? Bueno, John Deere viene con una estructura, pero ustedes tienen una estructura familiar, su propia característica de empresa familiar que viene heredada de cada generación. ¿Cómo se hace para sostener esas dos estructuras y que funcione el negocio? Porque seguramente debe tener demandas John Deere para que funcionen sus concesionarios, pero también ustedes tienen su forma de hacer los negocios.
En ese sentido, ¿está planteada la transición? Porque yo creo que casi todos los concesionarios, o no solo de John Deere, de cualquier maquinaria, son empresas familiares. En el caso de John Deere, te hablo que uno conoce que hoy quedamos 15 concesionarios aproximadamente a nivel país. Son todas, te diría todas, empresas familiares. Y sí, la compañía de alguna manera va marcando un poco el camino en cuanto al desarrollo del concesionario. Y uno de los puntos que nos invitó a trabajar ya hace aproximadamente 15, 18 años fue en el tema de protocolo familiar, que incluye todo lo que es sucesión familiar, el rol del accionista. Entonces, obviamente porque en este caso John Deere le interesa la continuidad de poder colocar sus productos y se va preocupando por la sucesión de cada una de estas concesionarias o empresas que la representan. Así que en ese momento arrancamos a trabajar y bueno, como te contaba hoy, depende de la etapa de la empresa, vos vas tocando distintas cuestiones. Así que como te dice Marcelo, hoy nosotros somos la tercera generación y estamos trabajando en un plan de sucesión porque la cuarta generación ya está próxima por edad a incorporarse o no a la empresa, lo cual hace que, bueno, uno trabaje en distintos aspectos, como te decía, el rol del accionista, la conformación de un directorio y bueno, y en eso el plan de sucesión. Es un tema que nos tiene hoy un poco ocupados, elaborando un poquito el protocolo de cómo, en el caso de que haya familiares que se quieran insertar a la empresa, cómo hacerlo. Para eso estamos, te decía, trabajando con alguna restricción o requisito. Uno de los puntos que creemos que es importante es que por lo menos hagan experiencia de 1 año o 2 años en una empresa externa a la empresa madre, lo cual creemos que es muy positivo y los enfoca de una manera diferente, y no por ser hijos que vengan y ocupan un rol o un cargo por ahí muy importante en la empresa y no están preparados. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ese es alguno de los Parece temas. No sé si vos muy interesante, me parece un planteo muy interesante porque generalmente no se da esa transición. Con la mayoría de personas que uno ve, la transición es inmediata, se meten, digamos, obviamente, ¿no? Derecho a tomar decisiones de directorio, pero sí se meten, se va metiendo uno de chico, pero tener la experiencia fuera en otra empresa genera esa perspectiva. Y a ustedes que han tenido la oportunidad alguna vez los han tentado decir, ¿no les interesaría salir de ahí del entorno familiar? ¿Lo dudaron en algún momento? Bueno, como te decía yo, en ese tiempo, viste, era más difícil, pero sí conocimos gente que ha tenido experiencia quizá de nuestra edad o parecidos que han incursionado en trabajos previos antes de incorporarse en una empresa familiar. Pero lo vemos como una práctica muy interesante. No solo el trabajar, sino adquirir la capacidad suficiente para un cargo en el que uno tome decisiones, porque ser dueño no implica necesariamente que uno tenga la capacidad de dirigir. Ser líder, sí. Entonces es muy importante cuando uno elabora este tipo de protocolos ir fijando pautas y formas de medir la capacidad de la persona para decir, bueno, es tal persona, da con el perfil del puesto que yo necesito, tiene la capacidad suficiente. O sea, es importante por ahí analizar la capacidad de las personas para ocupar determinados puestos. Y para que no se cometan errores de que por ahí cualquier empresa, cualquier negocio esté al mando de alguien que no tenga las aptitudes para ese puesto, ¿no? Y aparte, hablando de David Sartor, casi 90 años, estamos hablando de una cultura de empresa
ninguna empresa subsiste tanto tiempo con tantos cambios generacionales y sigue manteniendo ese prestigio, esos valores. Me imagino que ese también es un trabajo que no es sencillo sentar a la persona y decirle, mira, acá se trabaja así también. Vos podés traer tu innovación porque evidentemente vienen de una generación de hombres abiertos, pero ya hay también una empresa que está viendo esos valores, ¿no? Obviamente te genera un compromiso y tenés que de alguna manera generar un ámbito con algún tipo de esquema, digamos, que uno pueda decir, bueno, acá hay que trabajar de tal manera, hay que pensar un poco antes de decir, bueno, esta persona puede estar para este puesto, o sea, te genera un compromiso de hacer algo pensado. No sé, yo me pongo a pensar, uno piensa, 2025 tendría que estar todo más automatizado, mucho más ordenado, y sin embargo parece que las transiciones antes eran más ordenadas y más fáciles que lo que son ahora, que estamos un poco más en la era moderna, digamos, como más natural, como incluso más abierta, lo cual me llama mucho la atención, por lo menos en el caso de ustedes. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo que es otra época, como te dice Marcelo, y la clave está en los que nos toca hoy estar en las empresas, te diría ayornarnos y ver cómo piensan los jóvenes para poder hacer esa transición, porque lo que evidentemente funcionó un tiempo atrás no quiere decir de que funcione hoy, y creo que está a la vista todo lo que el cambio, lo que vivimos, digamos, el cambio de todo lo que nos rodea. Así que nosotros, bueno, es un trabajo, digamos, que lo hacemos, que por ahí no se ve tanto Ujú. externamente, pero tratamos de estar a la altura como empresa, sobre todo con la empresa, con David Sartor, con la concesionaria, en donde, bueno, uno va relacionándose sí, con gente, con especialistas un poquito relacionado a la tecnología y algunos otros temas que son más del momento, como bueno, para estar preparado, hasta para estar preparado en este tema de la transición, ¿no? Así que bueno, sí, es un desafío. Bueno, acá sí tengo que tocar un tema porque hablamos de la transición de don David a su papá y después viene la transición hacia ustedes. ¿Cómo les tocó tomar el mando a ustedes? Y creo que es una historia que vale la pena contar porque a veces las cosas no se dan naturalmente, no se dan tan fácilmente y ese también es un desafío muy grande. Si bien nosotros ya estábamos trabajando y compartíamos mucho con nuestro padre, que en ese momento era quien dirigía la empresa, teníamos charlas de directorio, digamos, yendo al campo, en la camioneta era eran reuniones permanentes, digamos, de 1 a 2 horas cada vez que íbamos al campo. Bueno, tuvimos una situación trágica con un accidente que tuvimos con nuestro papá que perdió la vida, un accidente en el año 99, que iba yo con él también en ese momento. Y bueno, es como que de un día para el otro se va la persona que uno la tiene, digamos, como que es tu sostén, y de una manera traumática uno tiene que empezar a tomar decisiones ya sin ningún tipo diríamos, de guía, que te diga si las cosas que uno hace están bien, están mal, y ahí, bueno, es como que uno tiene, como digo, que empezar a valerse sí o sí por uno mismo. Por suerte estábamos nosotros juntos, que teníamos la posibilidad de consultarnos un montón de cosas, pero sin duda que no fue una situación fácil, ¿no? En ese momento. Así que fue, te diría, un poco traumático, ¿no? ¿Cómo viene este tema, lo que vos contabas, esto de tu decisión sin querer, sin pensar en lo peor, esto de decir, bueno, tenés que prepárate para tomar decisiones en algún momento que vos vas a tener que tomar decisiones? ¿Cómo fue en tu caso, Juan? Yo me recibí a los 2 o 3 años de que se recibió Marcelo. El hecho de tener una profesión un poquito diferente a la de Marcelo y la familia por el destino, yo también digo,
tener como dos actividades, Sí. la del comercio y la de los campos o la agropecuaria. La verdad que cada uno encontró su lugar, eh, si bien interactuábamos un montón, como te dice Marcelo, desde ahí y actualmente, permanentemente tuvimos, la verdad, por suerte, una muy buena relación y como que cada uno estuvo en más abocado a su área, a su actividad. Te diría que la verdad que fue una fortaleza porque funcionó muy bien, ¿viste? Así que más o menos así fue la situación. Dentro de lo difícil emocionalmente, obviamente, pudieron sostenerse, digamos, para poder continuar, porque ya la empresa ya era grande en ese momento. ¿Cómo fue la transición con los empleados? Porque generalmente está la persona de confianza, más allá de los hijos, está la persona de confianza, el empleado de confianza, el que está hace muchos años, y no siempre se tiene la misma percepción de los hijos o de los padres hacia ciertos empleados. ¿Cómo fue la transición dentro de la empresa con ustedes? Que ya me dijiste, fue traumática por la situación, pero además muy brusca, así muy de corte con los empleados. No, sin duda que la gente que trabaja con uno, más cuando hay gente de mucho tiempo dentro de la empresa, te van midiendo de alguna manera para ver, bueno, este que viene, a ver cómo la va a llevar, pero tenemos que destacar que teníamos gente muy buena y hemos tenido mucho apoyo de parte de la gente que trabajaba en David Sartor en ese momento, con lo cual nos hicieron la vida, te diría, fácil en el sentido de que nos ayudaron mucho. Así que obviamente para nosotros era un compromiso tratar de estar a la altura de las circunstancias de ese momento, pero hemos tenido ayuda de parte de ellos también. Así que fue obviamente duro, pero creo que la pudimos sacar adelante dentro de todo bien. Estábamos también en ese momento con una crisis muy importante en el Chaco, año que ya venía desde el año 97, un, un año climáticamente muy duro, que hubo una helada muy temprana, los precios internacionales del algodón que se desplomaron, con lo cual el negocio y toda la zona del Chaco, Santiago, Norte de Santa Fe venía con una situación muy dura que nos tocó justo a nosotros sortear, estábamos en ese momento y con la pérdida de nuestro padre, bueno, se agravó un poco la situación, pero por suerte la pudimos sortear. Nos hizo tener un aprendizaje forzoso muy importante. Qué interesante que esto que plantean, porque a veces uno lo ve de afuera, como decía recién Jano, y piensa que la preocupación es, bueno, a ver cuánto facturamos, cuánto vendemos, qué máquina traemos, cómo va el campo, pero hay tantas cosas por debajo, llevar un duelo, llevar un desafío económico, la inestabilidad de un país, o sea, pensar en la familia de uno, y todo eso en tomas de decisiones que afectan a muchas familias porque trabajaban con ustedes. Por eso que tampoco hoy las transiciones sean tan sencillas. A veces uno ve que por ahí es como, no se da tan natural, pero es como más dinámico. El chico que crece en la familia y dice, no, yo ya vuelvo, total, está la empresa acá. No todos piensan así, pero algunos lo hacen, pero que sepan que hay que construir y hay que afrontarse a la toma de decisiones. Fue durísimo porque, bueno, yo siempre digo, tuvimos que hacer el duelo con nuestro papá y al otro día no tuvimos más alternativa que venir a atajar problemas, con lo cual es duro si uno lo piensa desde ese punto, decir, bueno, che, estoy recién, lo estoy despidiendo a mi padre, pero me tengo que ocupar de cosas que sí o sí hay que ocuparse porque hace falta, hay que abrir el negocio, hay que resolver este problema y que tenemos aquel otro problema y es como que no tuvimos tiempo para, para descansar, Para pensar, había que para agarrar la papa No, caliente y tomar decisiones. así es. Sí, sí. ¿Cómo lo ven ustedes ahora, siendo ustedes los que tienen que transmitir eso, con el ejemplo de don David, con el ejemplo de su padre, hacia la generación que viene, en el caso de su familia?
uno las lleva en el día a día, digamos, viste, con la familia, a pesar de que en el caso mío son chicos, bueno, no tan chicos, hoy ya tienen 18, 20 años, pero bueno, ya hace un tiempo, la manera en que nosotros tenemos con mi señora es tratar de que los chicos conozcan las actividades, las empresas en las que uno trabaja, los participe. Un poco por ahí la teoría la cual ejerció mi padre con nosotros, yo en cierta forma la implemento también. Eh, por supuesto, tratando de no excederte en cuanto a generarle como un compromiso, una obligación si no les gusta, pero bueno, por lo menos se las vamos transmitiendo y creo que los valores también de uno, de lo que es como persona, como empresa, tratamos de que les llegue a ellos y no hay un manual de, digamos, che, lo siento media hora y le hablo de cómo tiene que ser una persona en la vida. Creo que es el proceder de la cotidianidad lo que los hijos van percibiendo y bueno, ya creo que eso en parte los va formando, ¿no? En tu caso, Chelo. Obviamente, cuando uno más organizado tiene las cosas y puede pensar con tiempo y organizar una transición como para que no haya situaciones traumáticas como las que vivimos nosotros, siempre mejor. Y obviamente también pienso como Jano en el sentido de que hay que tratar a los chicos sin obligarlos, de hacerles conocer las cosas que uno hace y intentar de que ellos se interesen por eso, ¿no es cierto? Pero, sí, como siempre digo, sin que sea una obligación para ellos. Que Estar preparados para. No, no me interesa seguirla. uno tiene que saber de que tengo tres, en mi caso también tengo tres hijos, y que alguno puede interesarle o no interesarle. Entonces, en el caso que le interesen, bienvenido, y que tengan la capacidad Las cosas. para ocupar el puesto, ¿no? Pero en caso de que no les interese, de organizar la empresa de tal manera que pueda estar dirigida quizá por ninguno de los hijos. Puede que la cuarta generación tenga una persona que sea externa a la empresa, que sea el que esté dirigiendo, y que los hijos sean los dueños, los accionistas, y que la vean desde una óptica y de un lugar distinto, ¿no? Estás tratando un tema tabú, porque yo creo que es muy complejo que una familia, una empresa familiar se sienten a pensar siquiera que venga alguien de afuera, porque los hijos no van a seguir, porque no va a haber cuarta, quinta generación, pero sí quieren que se sostenga la empresa. Y hablando un poco del protocolo y todo lo demás, una cosa es un protocolo, otra cosa son las personas. Y es interesante, ustedes lo tienen ahí como que puede pasar que no haya familia y que sí tengan que contratar a alguien. Tal es así que en David Sartor, digamos, tenemos una situación de que, bueno, ya hará más de 10 años Sí, en 2009. que salimos del día a día de la empresa y tenemos un gerente general que es externo a la familia. También creo que fuimos uno de los primeros casos de los concesionarios a nivel país que tomó esta decisión. Y bueno, hoy estamos más en el rol, estamos como directores de la empresa y no estamos en el día a día. Está esta persona que, como te digo, es externa a la empresa. Así que un pasito hemos dado y siempre lo evaluamos, lo pensamos, que puede llegar a suceder, ¿no? Para estar preparados. Exacto. Sí, porque aparte, como te decimos, decir, vos no podés forzar una situación. Primero que en algunos casos, como en el nuestro, que no queríamos estar más en el día a día, eh, buscamos una persona con ciertas capacidades para el puesto, que en ese momento puede que uno no tenga un hijo, o no tenga una persona de la familia, o no haya una persona capacitada para ese puesto. Entonces, como uno tiene que tener la mente abierta para decir, che, acá necesito lo mejor para la empresa, y puede que me lo dé un integrante de la familia, o puede que tenga que venir un externo, lo cual no quiere decir de que no haya continuidad
familiar dentro de la empresa, Alrededor, digamos. Mm. porque pueden ocupar a los puestos de dueño, de accionista o del directorio. Entonces es como que uno tiene que manejar bien esas alternativas. Si pensamos en don David, en su padre, ¿cómo ustedes decidieron vivir la empresa? Recién dijeron, tomamos cierta distancia, lo hicieron por salud mental, lo hicieron por tiempo con la familia, por decisión de otros gustos, porque también es muy complejo de ver esto, de decir, bueno, nos mantenemos como directores, pero le vamos a dar espacio a alguien más que sea el mando medio, digamos. Sí, yo creo que pones en la balanza. Delegar, porque No, delegar, no es fácil, yo por eso digo. no es fácil, pero bueno, tenemos cierta particularidad o te diría facilidad a delegar cuando vemos que hay personas que pueden reemplazarnos y de hecho lo hacemos como te contaba en este caso. ¿Y por qué la decisión? Yo creo que son varias cosas las que te llevan. Posiblemente para salir del día a día, que cuando llevas mucho tiempo trabajando en el día a día y en una empresa que está permanentemente con cambios y crecimiento, creo que como que llegas a agotarte, a cansarte. Ese puede ser un motivo. El otro también es un poco lo que sea más favorable para la empresa, tomar una decisión de buscar alguna persona un poco más preparada para ese rol, te decía Marcelo, eh, puede ser otro motivo y vos empezar a tomar alguna decisión desde otro lugar que puede ser más favorable y positivo también para la Claro, empresa. de perspectiva. Exacto. Así que me parece que son cosas que por ahí los motivos por ahí más importantes que nos llevaron, digamos, a esta cuestión. Sí, también creo que puede ser como una cuestión generacional, es decir, antes eh, la gente pensaba en su negocio, hay muchos ejemplos, y te diría como que vivía para trabajar. Hoy hay una concepción un poco distinta en general, que uno trabaja para vivir. Entonces es como que dice, bueno, hago esto, hago lo otro y trato de formar personas para delegar, porque uno tiene un tiempo finito y tiene tantas horas por día para trabajar. Cuando por ahí una empresa se agranda o quiere abarcar un montón de cosas, es imposible si no delega. Entonces tiene que formar un equipo, como dice Alejandro, con capacidades, y darle la posibilidad de tomar decisiones en equipo, ¿no? ¿Qué recomendaciones les darían a las empresas familiares que son grandes como ustedes para esto? Dos puntos que dejaron, la transición y el delegar, porque son dos cuestiones muy complejas, muy difíciles y que prácticamente no se hablan. Yo diría, y disculpame, Jano, uno tiene que pensar que no está en este mundo para siempre. Hay cuestiones imprevistas que de un día para el otro pueden hacer de que la persona que está dirigiendo algo, que está haciendo algo, de un día para el otro no está. Entonces hay que tener la suficiente grandeza de pensar que uno no es ni imprescindible ni infinito. Entonces hay que tratar de ir organizando las cosas pensando en que uno en algún momento tiene que dejar paso al que viene. Así que es como experiencia como de vida, digamos, pensar en eso y decir, bueno, che, tengo que ir formando gente, que la gente conozca la empresa, que alguien esté medianamente sabiendo cómo es y bueno, porque las cosas a veces surgen imprevistamente y es donde a veces colapsan las empresas, ¿no? Cuando el líder desaparece y no hay una sucesión medianamente planificada o organizada. Sí, agregaría que me parece importante trabajar un poco con las generaciones de jóvenes de las empresas familiares. Para ese caso no tengo la receta, pero creo que hay especialistas y se puede empezar a trabajar quizá cuando los chicos están saliendo de la secundaria y arrancando el secundario, la facultad,
es un buen momento para abordar el tema, bueno, para detectar por ahí potenciales sucesores, así como ver que otras personas otros no van a, no ya tienen definido su... entonces me parece que es un tema también que se debería abordar, que no es menor por la sucesión familiar, ¿no? Eh, que, que no sea tabú el tema, digamos, que hay que abordarlo porque creo que hace al desarrollo futuro de esa generación, ¿no? Son temas tan importantes y a veces los más difíciles de hablar. Uno piensa que lo más difícil es hablar de plata, pero en realidad lo más difícil es hablar de estos temas, ¿no? Sí, sí, así que eso es un poco, me parece, como experiencia, ¿no? Yo les agradezco muchísimo que hayan aceptado primero, y sé que son muy reservados con su vida, pero quería que la gente contara esta experiencia. No vinimos a hablar de negocios ni de fórmulas de éxito, sino de este hecho realmente importante que es el de tan delicado y tan puntual de cómo es la transición, de cómo dura una empresa casi 90 años y todo lo que nos contaron hoy yo creo que sirve mucho de experiencia para los demás. Bueno, llegamos al final del último podcast de esta temporada de Aronea Podcast y la verdad es que yo me voy con mucho aprendizaje de los 5 episodios y creo que se pueden seguir viendo y sacar cosas para lo que viene. ¿Por qué? Porque nuestra ciudad, nuestra provincia, el norte argentino y el país y el mundo, si ampliamos un poco la lupa, está cambiando drásticamente, muy rápido y en algunos casos las transiciones están siendo muy caóticas. Tener estos pequeños pies que por ahí pasan desapercibidos con la economía, con la política, con un montón de cuestiones del día a día que nos tapan un poco la mirada a largo plazo, es importante conversarlos. Sentémonos en la mesa, generalmente las mesas de las empresas familiares, a contemplar estos temas, porque como dijo Marcelo, nadie es imprescindible, nadie es finito, así que es importante que no solo por familia, sino que las generaciones que vienen, esa de la que nos quejamos tanto, la generación de cristal, tenga realmente cimientos para poder seguir creciendo. Gracias por acompañarnos en esta primera temporada. Nos vemos en la siguiente.